Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Hernández y esta es la tercera sesión del curso de base de datos en MySQL. La primera sesión la dedicamos a ver cómo íbamos a dividir el curso. La segunda sesión hablamos de conceptos básicos, algunos conceptos que nos van a servir durante este curso. Hablamos también sobre diseño de base de datos. Y ahora vamos a trabajar sobre el modelo entidad-vínculo y vamos a ver las partes de entidades. La idea de trabajar en el modelo entidad-vínculo es precisamente porque estamos tratando de diseñar nuestra base de datos a nivel conceptual. El modelo entidad-vínculo es un modelo que tiene bastante semántica y nos permite ir creando la estructura de nuestra base de datos a partir de algunas reglas definidas. El modelo entidad-vínculo fue propuesto por Peter Chen en diferentes artículos en el año de 1976. Consiste en un modelo de representación del mundo real que consiste en entidades y relaciones. Los elementos principales que vamos a manejar en este modelo son entidades y relaciones. En inglés, el nombre del modelo es Entity Relationship Model, que en algunos textos se traduce como entidad-relación, pero en este curso lo vamos a nombrar como modelo entidad-vínculo porque tenemos que diferenciarlo del elemento relación que existe en el modelo relacional. En el modelo relacional, el nombre de la relación en inglés es relation y aquí es relationship. Entonces, en realidad son dos palabras diferentes y por eso en algunos textos se traduce como el modelo entidad-vínculo y así es como lo vamos a manejar en este curso. La idea del modelo entidad-vínculo es que nosotros vayamos diseñando nuestra base de datos a partir de identificar entidades y relaciones. Primero, identificar las entidades, los elementos de datos que vamos a modelar en nuestro sistema y después ir verificando las relaciones que van a tener esas entidades entre ellas. Finalmente, vamos a identificar de las entidades y las relaciones los atributos que tengan cada uno de ellos. La entidad, pues, por definición, es aquel objeto real o abstracto acerca del cual queremos almacenar información en la base de datos. Aquí es muy importante que durante el entendimiento del problema que vamos a resolver con nuestro sistema, pues seguramente surgirán muchos elementos, pero debemos de tomar en cuenta solo aquellos elementos de los cuales queremos almacenar su información. Podemos identificar como una persona, un lugar, una cosa, un concepto o suceso, ya sea real o abstracto, obviamente de interés para la empresa. La estructura genérica se denomina tipo de entidad, mientras que las ocurrencias de este tipo son denominadas entidades. Entonces, lo que nosotros buscamos es personas, cosas, lugares, conceptos o sucesos que van a identificarse como entidades en nuestro modelo. Una entidad se representa por un rectángulo, como muestra la siguiente figura. Aquí estamos hablando del diagrama de Chen, que es a través de definir las entidades como rectángulos y dentro de ellos el nombre de la entidad. Además de las entidades normales, existe el concepto de entidades débiles, que no son más que entidades, siguen siendo conjunto de datos, pero que no pueden existir sin una entidad normal, también llamada general. Por ejemplo, una entidad débil puede ser la cuenta de crédito de un cliente. Si el cliente no existe, pues obviamente la cuenta no existirá. Ese sería el ejemplo de una entidad débil. Bien, el objetivo que
Perdón, la entidad débil se representa por medio de un rectángulo dentro de otro. Entonces, la entidad es solamente un rectángulo y la entidad débil es un rectángulo dentro de otro. Y obviamente su nombre. La idea en este capítulo es que trabajemos en identificar entidades. Entonces, el siguiente es un ejercicio en donde se expone una situación y nosotros tenemos que identificar los elementos de tipo entidad que tengan en este sistema. Por ejemplo, estamos hablando aquí de un sistema de inventarios y facturación. Estamos viendo que es una empresa que se dedica a la venta de productos de papelería y desea llevar el control de su inventario a través de un sistema basado en bases de datos. El sistema debe registrar las ventas de mostrador e imprimir facturas si es necesario con los datos de los clientes. Igualmente se deben capturar las facturas de los proveedores para actualizar las existencias de los productos. Cada mes el sistema debe generar reportes sobre las existencias de los productos para realizar un inventario. El sistema debe ser capaz de manejar información global de ventas al mes, al año, así como la determinación de la existencia en la tienda de los productos. Entonces vamos a hacer un diagrama de entidad-vínculo del modelo de datos a partir de esta información. Bueno, cuando tenemos aquí un texto descriptivo de la problemática que se va a resolver, pues es mucho más sencillo identificar las entidades. Aquí yo he subrayado cada uno de los sujetos que están definidos dentro de esas oraciones. Entonces hablamos de empresa, venta, productos, control, inventario, sistema, base de datos, facturas de proveedores, existencias, mes, sistema, reportes, existencias, inventario, información global, productos, ¿no? En muchos de los ejemplos pues se repiten, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, una vez subrayados esos elementos, identificar si realmente son entidades que nosotros vamos a modelar en nuestra base de datos, si vamos a guardar información de esos grupos de datos o definitivamente solo son parte de la descriptiva dentro de la problemática a resolver. Por ejemplo, hablamos de los datos de la empresa. Bueno, pues en realidad no estamos trabajando sobre el modelado de los datos de la empresa. Seguramente en alguna parte de la base de datos tendremos que guardar esa información, pero seguramente va a ser algo muy aislado o quizás no sea necesario y manejemos todo en el sistema, la información o los datos que tenga la empresa. Pero por ejemplo la venta si es algo que vamos a modelar, es parte del proceso y tenemos que almacenar los datos de la venta. Además también debemos de identificar los productos y almacenarlos, entonces crearemos otra entidad de productos. En el caso del control, pues bueno, es la idea que se pretende con este sistema. El inventario, pues es básicamente todo el grupo de información que va a abarcar el sistema. Hablamos también del sistema, pero pues obviamente es algo que no vamos a modelar. Hablamos de bases de datos, tampoco son elementos que tengamos que poner dentro del modelo. Hablamos de facturas, pero ahí estamos identificando las facturas de ventas con la información de los clientes. Los clientes también son entidades que vamos a tomar en cuenta. Obviamente las facturas de clientes, que los vamos a identificar como facturas de venta o facturas de clientes, para no confundirlo con las facturas que vienen más adelante que mencionan que son las facturas de proveedores. Aquí las existencias es algo muy interesante porque podemos identificarla como una entidad, pero a final de cuentas nos vamos a dar cuenta que las existencias pues, no son más que atributos
de los productos. Dependiendo del producto, pues seguramente habrá un valor que identifique cuántos productos de ese tipo existen dentro de la empresa. Hablamos también de mes. Bueno, pues ahí estamos hablando de un periodo que quizás lo importante sea que dentro de los atributos manejemos fechas. Hablamos nuevamente del sistema. Pues bueno, en la descriptiva seguramente ese concepto o ese sujeto va a estar presente muchas veces. Hablamos de reportes. Bueno, ahí realmente son el resultado de la información que vayamos a generar, entonces no lo tomamos en cuenta como una entidad. Y nuevamente vemos existencias e inventario, en donde ya identificamos que las existencias van a ser atributos de la entidad productos. Información global, pues bueno, ahí es información referente a las ventas, entonces pues no es una entidad que tengamos que modelar. Existencia nuevamente y productos nuevamente. Entonces el resultado de el análisis de esta información pues nos hace ver que hemos identificado a clientes, facturas de ventas, productos, facturas de compras y proveedores. Esas son las entidades que hemos identificado a través del análisis que tenemos en nuestra descriptiva. En realidad, el análisis de la información del proceso que se lleva en una empresa, pues no va a estar definida en una descriptiva, pero bueno, cualquier fuente de información que nosotros obtengamos, pues seguramente de ahí tengamos que partir para poder generar nuestras entidades. Aquí la descriptiva pues nos hizo mucho más sencillo el trabajo, pero seguramente habrá lugares en donde tengamos que desarrollar un sistema basado en base de datos en donde la información no va a estar tan clara. Y es ahí donde tenemos que buscar las diferentes fuentes a través de la definición de procesos, manuales de administración o inclusive entrevistas con los usuarios, con los implicados en el proceso, para que de ahí podamos obtener las entidades que corresponden. Un segundo ejercicio es un control escolar. Aquí, por ejemplo, la descriptiva nos dice: una institución educativa desea llevar el control de sus alumnos a través de un sistema. La institución cuenta con 9 carreras diferentes, cada una de ellas divididas en un plan curricular de 9 semestres con 5 materias cada semestre. Dicho plan curricular asigna las materias a un semestre. El sistema debe llevar un control del historial académico de cada alumno. A cada catedrático se le asigna una o varias materias a impartir. En esta institución existen catedráticos que deben reportar 4 calificaciones parciales y un final durante el semestre. Hacer un diagrama entidad-vínculo del modelo de datos. De igual forma, hemos subrayado los sujetos en las oraciones. Tenemos institución educativa, que no es una entidad que tengamos que modelar. Tenemos el control, que en realidad es todos los alumnos, que tampoco vamos a modelar. Ahí hablamos de alumnos, esa sí la identificamos como una entidad del sistema. Hablamos de sistema, que también es todo el desarrollo que vamos a hacer, no lo tomamos como entidad. Hablamos de carreras, eso sí lo vamos a tomar como una entidad. El plan curricular, pues no es más que el conjunto de materias que establecen las carreras. Entonces, en realidad, pues es un concepto, un sujeto muy general. Hablamos de semestres, seguramente los semestres los vamos a identificar como atributos de las materias, entonces por eso no lo ponemos como entidades. Hablamos de materias, esa sí la identificamos como una entidad, y hablamos también de semestre. Obviamente las materias van a tener el semestre en las cuales serán impartidas. Hablamos de historial académico, pues que no es más que todas las calificaciones del alumno. Entonces
es un concepto muy general, no lo tomamos como una entidad. Y finalmente identificamos la entidad de catedrático, que es la que tiene que reportar las calificaciones y quienes proporcionan los cursos de las materias de este sistema. Por lo tanto, las entidades que hemos identificado en este ejercicio pues serán los catedráticos, las materias, las carreras, los alumnos, y aquí estamos poniendo una entidad que se llama calificaciones, que podemos identificarla como un atributo de los alumnos, pero que lo hemos separado en una entidad porque al momento de establecer las relaciones, pues tendremos que relacionarlas tanto con las materias que se están dando como con los catedráticos para que se puedan establecer las calificaciones correspondientes a los alumnos. Este ejercicio entonces establece 5 entidades identificadas. Conforme vayamos avanzando en el curso, iremos revisando estos mismos 2 ejercicios, así es que les recomiendo que lo analicen y que vean la descriptiva en todo momento.